China importa más petróleo que nadie. Sobre el papel debería estar contra las cuerdas, pero no lo está. De hecho, puede que la tensión energética que hemos experimentado en los últimos meses haya sido incluso un golpe de suerte para ellos. La razón: una transformación gigantesca que llevan haciendo desde hace años. Amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! La guerra en Oriente Medio ha supuesto un punto de inflexión para el mercado energético. A partir de ahora, todo apunta a que tendremos que enfrentarnos a precios del petróleo y el gas más altos durante un buen tiempo. Eso es una mala noticia para muchos gobiernos y muchas empresas, pero siempre hay situaciones especiales. Concretamente, hay un gran país, una de las grandes economías del mundo, que lejos de temblar se ha llegado a frotar las manos pese a que todos lo consideraban como uno de los actores más expuestos. Una economía que, sin embargo, llevaba más de una década preparándose silenciosamente para un momento como este. Estoy, por supuesto, hablando de China, lo cual resulta sorprendente, porque, como os decía hace un momento, China importa cantidades brutales de petróleo y gas. De hecho, es con diferencia el mayor importador de crudo de todo el planeta, así que, supuestamente, debería de ser una de las grandes víctimas de este nuevo escenario, ¿verdad? Pues no, ya os he dicho que probablemente no sea así. Básicamente porque China ha estado haciendo un par de cosas en los últimos años que han pasado bastante desapercibidas y cuyos efectos no se han calibrado del todo bien. Y es que veréis, por un lado, el gigante asiático ha estado acumulando una cantidad formidable de reservas de petróleo por lo que pudiera pasar. Es el país con más reservas estratégicas del mundo, lo cual le da un margen de seguridad gigantesco. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que al mismo tiempo que acumulaba esas inmensas reservas, Pekín también ha estado impulsando una transformación energética de una magnitud difícil de explicar. Una transformación que está empezando a cambiar las reglas del juego para todos. Y es que China no solo está reduciendo su dependencia del petróleo a una velocidad de vértigo, es que además se ha convertido en el principal proveedor mundial de las tecnologías que el resto del planeta necesita desesperadamente para hacer exactamente lo mismo: reducir su dependencia de los hidrocarburos. Amigos, para entender lo que está pasando, primero tenemos que hablar de algo que está ocurriendo dentro de China y que sinceramente no está recibiendo la atención que merece. Y es que China lleva años intentando destruir su demanda de petróleo, o al menos aminorarla. Y ojo, porque está consiguiendo reducirla mucho más rápido de lo que se esperaba. Los datos son contundentes. Fijaos, la flota de vehículos eléctricos de China, que incluye coches y furgonetas, ya está desplazando más de 1 millón de barriles de petróleo por día, lo que equivale, para que os hagáis una idea, a toda la producción diaria de un país como Omán. Y ojo que la cosa no termina ahí. La mayoría de analistas calculan que en los próximos 12 meses la electrificación china va a desplazar otros 600.000 barriles diarios adicionales. Es decir, estamos hablando de una tendencia que no solo es enorme, sino que además va cada vez más rápido. ¿Y qué explica toda esta enorme destrucción de la demanda? Pues básicamente dos cosas. La primera y más conocida es, como acabamos de comentar, el coche eléctrico. China ya vende más de 12 millones de vehículos eléctricos al año en su mercado doméstico, lo cual es una salvajada. Por comparar, en 2025, España vendió poco más de 1 millón de coches en total, Italia 1,5 millones, Francia 1.600.000 y Alemania unos 2,8 millones. Bien, ahora sumad los 4 mercados. No llegan a 7 millones. Es decir, China vende casi el doble de coches eléctricos que todos los coches de cualquier tipo que se venden en España, Italia, Francia y Alemania juntas. Así que os podéis hacer una idea de las implicaciones que esto tiene. Por ahora, el impacto en el consumo de gasolina ya es brutal. La demanda de gasolina en China en mayo de 2025 cayó a los mismos niveles que en mayo de 2022, cuando media Shanghai todavía estaba confinada por la COVID. Y por supuesto, ahora la demanda ha caído sin confinamientos de por medio. Ha ocurrido esencialmente por la electrificación. Es decir, China ha conseguido replicar el efecto de un confinamiento masivo sobre su demanda de gasolina, pero de forma permanente y estructural. No hablamos de un recorte temporal, es una demanda que probablemente se ha ido para siempre. Claro que lo verdaderamente fascinante y lo que poca gente está mirando es el segundo frente, los camiones.
Amigos, amigas, lo que está pasando con la electrificación del transporte pesado en China es posiblemente una de las historias industriales más importantes de la década. Fijaos, en 2020 el 69% de los camiones ligeros que se vendían en China eran diésel. Por aquel entonces solo un 1% eran eléctricos. Pues bien, para abril de 2025 la cuota del diésel había caído por debajo del 50% y los camiones eléctricos ya representaban un 15% de las ventas. En 2024 China vendió 256.000 camiones ligeros eléctricos, un 25% más que el año anterior. Y eso sin contar el segmento de los camiones pesados, que es donde la cosa se pone realmente interesante. En el campo de los camiones pesados, los de largo recorrido y que realmente son los que mueven la actividad económica a gran escala, en 2020 el diésel representaba el 99% de todas las ventas. Pues bien, en abril de 2025, solo 5 años después, la cuota eléctrica ya había alcanzado el 8,9%. Y CATL, que es el mayor fabricante de baterías de todo el planeta, pronostica que para 2028 el 50% de los camiones pesados vendidos en China ya serán eléctricos. Y a ver, sí, es posible que sea una estimación demasiado optimista, pero lo realmente importante no es el dato concreto, sino la tendencia subyacente que refleja. Porque amigos, ¿os dais cuenta de lo que esto supone? ¿Os dais cuenta de la magnitud de este cambio? Estamos hablando de un sector que consume cantidades enormes de diésel y que se está electrificando a un ritmo que nadie podía prever hace apenas 3 años. Y amigos, os dejo un dato que os va a dejar perplejos. La batería de un solo camión pesado Sany tiene una capacidad de 1.165 kWh. Eso es, para que lo entendáis, el equivalente al consumo diario de electricidad de 140 hogares chinos. Un solo camión. Así que imaginaros lo que supone cargar miles de estos vehículos cada día. Y ojo, porque para resolver el problema de los tiempos de carga, los chinos han desarrollado un sistema de intercambio de baterías. Los camiones llegan a la estación, cambian la batería agotada por una cargada y en minutos están de nuevo en marcha. Pues bien, las ventas de camiones con este sistema crecieron un 94% en 2024. Es una de las grandes apuestas de Pekín para reducir su dependencia del estrecho de Hormuz. Por supuesto, la infraestructura necesaria para hacer posible todo esto es descomunal. Para que os hagáis una idea, se estima que la carga diaria de toda la flota eléctrica china consume ya 383 millones de kilovatios hora. Eso es el equivalente a más de 12 centrales nucleares funcionando exclusivamente para alimentar vehículos eléctricos. Y la demanda no para de crecer. ¿Qué tiene que ver todo esto que os estamos contando con el petróleo y con la gran Irán? Pues todo, porque esta destrucción masiva de la demanda de crudo está cambiando la posición de China en el tablero energético mundial. Fijaos, China sigue importando unos 11 millones de barriles de petróleo al día. Sigue siendo enormemente dependiente de esta materia prima, pero la tendencia es clara y es descendente. Y no solo eso, las propias refinerías chinas ya lo están notando. La producción de diésel y gasolina ya está cayendo. Así que los refinadores independientes están ajustando sus compras de crudo y algunos ya están redirigiendo su capacidad de refino hacia productos petroquímicos en lugar de combustibles. En otras palabras, China está construyendo pieza a pieza una economía que cada vez será menos vulnerable a los shocks del petróleo. Y eso les ha dado una ventaja estratégica enorme frente a lo que está pasando en Oriente Medio. Claro que todo lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo de una apuesta totalmente disruptiva que va mucho más allá. Atentos. Hay un concepto que explica perfectamente lo que está haciendo China y que tenemos que comprender. Es el concepto de electroestado, un término acuñado por el historiador económico Adam Tooze. Y es que veréis, la idea es sencilla pero al mismo tiempo poderosa. Un petroestado es un país cuya economía depende de exportar petróleo y gas. Arabia Saudí, Rusia, Irán, los de siempre, creo que todos los conocemos bien. En cambio, un electroestado es un país que basa su sistema energético en la electricidad, especialmente en electricidad generada por fuentes limpias y baratas. Y sobre todo, es una economía que domina las tecnologías necesarias para que el resto del mundo haga lo mismo. Y amigos, China es el electroestado por excelencia. Fijaos en los números. El gigante asiático concentra aproximadamente el 80% de la fabricación mundial de paneles solares, más del 70% de la producción global de vehículos eléctricos y domina absolutamente de principio a fin la cadena de suministro de baterías, desde
desde el litio hasta la producción final. Y aquí es donde la guerra en Irán lo ha cambiado todo, porque si algo han demostrado los recientes cierres del estrecho de Hormuz y la consiguiente amenaza de crisis energética, es que todo el planeta ha vuelto a recordar lo peligroso que resulta depender del petróleo, cuyo transporte depende de unas pocas rutas marítimas bajo el control de países complicados. Y claro, después de experimentar la mayor interrupción del suministro energético de toda la historia y de ver cómo los precios de los hidrocarburos vuelven a escalar, ¿qué creéis que están empezando a hacer los gobiernos y las empresas de medio mundo? Pues exactamente lo que cabría esperar: comprar tecnología renovable. ¿Y a quién se la compran? A China. Solo en febrero de 2026, China exportó cerca de 20.000 millones de dólares en tecnología limpia. Hablamos de paneles solares, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, baterías. 20.000 millones en un solo mes. Y la tendencia no para de crecer. En marzo de 2026, las exportaciones de vehículos eléctricos chinos se duplicaron con respecto al año anterior. Y no se trata solo de los vehículos. A lo largo y ancho de todo el mundo, los consumidores están corriendo a comprar tecnología renovable. En Reino Unido, por ejemplo, las ventas de paneles solares se dispararon un 78% en un solo mes. Las de bombas de calor se más que duplicaron. En Arabia Saudí, un solo exportador chino de paneles solares triplicó sus ventas en marzo. Y así podríamos continuar con una larguísima lista de ejemplos. Esto da una estampida global hacia la industria de las renovables. Y amigos, China controla la inmensa mayor parte del suministro. En otras palabras, que en cierto modo, en términos de energía, estamos pasando de la era del petróleo árabe a la de la tecnología china. Pero bien, parémonos un momento para entender lo que realmente está ocurriendo. Fijaos, China consume entre 15 y 16 millones de barriles de petróleo cada día. Sin embargo, su producción doméstica no llega a los 4 millones. Es decir, necesita importar 3/4 partes de todo su consumo. Eso hace que sea de largo el país más expuesto del mundo a una disrupción masiva en el suministro de crudo. ¿Y qué ha hecho para evitarlo? Pues intentar convertir esa debilidad en una fortaleza. China identificó hace ya más de una década que su dependencia del petróleo importado era una vulnerabilidad inaceptable. Y en ese momento se preguntaron qué podían hacer exactamente para mitigar ese riesgo. Una opción era crear las reservas de petróleo más grandes del mundo. Lo hicieron. Otra opción era construir grandes portaaviones y barcos militares que, llegado el caso, permitirán asegurar el suministro. También lo hicieron. Pero, y esto es lo importante, esas dos opciones servían para mitigar el riesgo, pero no para eliminarlo. Y por eso también decidieron atacar el problema de raíz, reducir la necesidad misma de petróleo. Y amigos, como habéis visto, el plan está funcionando. Hoy el 40% de la electricidad china ya proviene de fuentes bajas en carbono. Y el carbón, que siguen usando, lo extraen mayormente de su propio territorio. Es decir, para entendernos, China está construyendo un sistema energético que puede funcionar sin depender de nadie más allá de sus fronteras. Sumadle ahora la sustitución de los motores de combustión con todo el combustible que necesitan y alejop, tenemos la receta al completo. Y ojo, que eso ni siquiera es todo. Es que al mismo tiempo, cada panel solar, cada batería, cada coche eléctrico que vende al resto del mundo refuerza su posición como la potencia industrial imprescindible. Fijaos en lo que pasa, por ejemplo, con Corea del Sur. Corea es una gran potencia industrial que depende muchísimo del gas natural licuado que tiene que atravesar el estrecho de Hormuz. Así que, ¿cuál es la respuesta racional a todo lo que hemos visto? Pues lo que ya ha dicho su propio presidente, que el futuro y la estabilidad del país está en riesgo si siguen dependiendo de los combustibles fósiles, y que la solución pasa por paneles solares, baterías y vehículos eléctricos. Tecnología que en gran medida procede de China. Y es que, como dijo hace no mucho el embajador chino en Cuba, el sol no se puede bloquear. A diferencia del petróleo y del gas, la energía solar no depende de ningún estrecho, de ningún oleoducto, de ninguna ruta marítima. Y eso es una ventaja enorme en términos de seguridad. Por eso, la demanda de renovables se está volviendo a disparar. Y ahí, como veis, hay un claro vencedor. China lleva años plantando las semillas de un cambio estructural. Cada millón de barriles de demanda que se destruye por electrificación es un millón de barriles que no vuelve. Es una demanda que desaparece para siempre mientras el mundo abraza cada vez más las soluciones de este gigante. Ojo, esto no significa ni muchísimo menos que el petróleo vaya a desaparecer. No, de hecho, a nivel mundial, su demanda sigue creciendo por encima de lo esperado. Completar una transición real llevará décadas y durante ese tiempo el oro negro seguirá siendo imprescindible. Pero eso sí,
su peso en la economía mundial será cada vez más pequeño. Y mientras eso ocurre, las exportaciones de tecnología renovable de China ya rivalizan en valor con las exportaciones de crudo de muchos de los grandes países productores del mundo. Y pronto serán incluso más grandes, lo que lleva directamente a una extraña competición. Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de petróleo de todo el mundo, y su gobierno está apostando claramente por este modelo. Es decir, Estados Unidos no es que no pueda ser un electroestado, es que está eligiendo no serlo. Y eso, amigos, es una decisión que va a tener enormes consecuencias a largo plazo. La pregunta es, ¿qué estrategia pensáis que tendrá más éxito? ¿Vosotros? ¿Por cuál os inclinaríais? Decidnos en los comentarios cómo lo veis. Y ahora recapitulemos. Amigos, China ha destruido más de 1 millón de barriles diarios de demanda de petróleo a través de la electrificación. Y esa cifra no para de crecer. Al mismo tiempo, domina por completo la fabricación de las tecnologías que el resto del mundo necesita para reducir su propia dependencia de los combustibles fósiles. La guerra en Irán y la crisis de Hormuz han acelerado esta tendencia, de tal forma que los pedidos de tecnología limpia china se han disparado en todo el planeta. El resultado, China se ha convertido en uno de los grandes ganadores de todo lo que hemos visto en los últimos meses, pese a ser el mayor importador de petróleo de todo el planeta. Y por supuesto hablamos de un proceso que puede beneficiar y mucho a la industria de las energías renovables en todo el mundo. Ojo con ese detalle, porque puede ser la consecuencia inesperada de la guerra en Irán. Esta es la otra cara de la moneda. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, os voy a pedir que le deis al botón de like y os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.